Plus Ultra, este es el nombre de la aerolínea rescatada por el gobierno con más de 53 millones y que ha encendido el botón rojo. No solamente el botón rojo de los grupos en la oposición aquí en nuestro país y de buena parte, lógicamente, de los empresarios nacionales, sino también de las autoridades europeas. Atención porque la compañía irlandesa Ryanair ha anunciado que va a presentar una demanda precisamente por una discriminación, por un proceso de discriminación o que ellos consideran discriminatorio con su compañía al haber rescatado a Plus Ultra, y el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, anuncia también que va a promover una investigación ante las autoridades europeas para que sepan cómo se ha producido este rescate a una compañía desconocida por el gran público. Seguramente la mayoría de los que nos están escuchando ahora mismo nunca haya volado en un vuelo de Plus Ultra, que en la actualidad solamente posee un avión chatarra, uno de los más contaminantes que hay en el mercado. Tenía 4 aviones, ahora ya solamente tiene uno. 350 empleados, aunque la ministra Montero, que es quien ha propuesto el rescate de esta compañía, aseguraba que estaba y que daba de manera indirecta empleo a más de 3.000 personas. Probablemente en esas 3.000 personas haya metido a empleados del aeropuerto que trabajan para diferentes compañías, porque con un avión con 3 destinos donde vuela, especialmente Venezuela Plus Ultra, a uno se le antoja verdaderamente complicado que, aparte de esos 350 empleos directos, además genere otros 3.000 empleos. Con un avión, bueno, es difícil, ¿verdad? Supone el 0,03% del tráfico aéreo en nuestro país. Les estoy hablando de una cifra que está muy, pero que muy por debajo del tráfico aéreo que pueden tener otras compañías, como por ejemplo Air Europa, que solamente en el año 19, en el 2019, trasladó a 19 millones de pasajeros, o por ejemplo la irlandesa Ryanair, que en el 2019 transportó a 50 millones de pasajeros en nuestro país. Les estoy hablando de apenas 150 y tantos mil, 153.000 pasajeros. La diferencia, desde luego, es significativa. Van ustedes a escuchar a el señor Fernando García Manso. Él es el presidente de Plus Ultra. Le van a escuchar en una declaración que hacía 3 años, en donde se agradecía, donde se dirigía directamente al régimen de Nicolás Maduro para agradecerle la ayuda prestada para abrir la línea Madrid-Caracas. Lo más importante es el proyecto que va a venir, que con la ayuda de las autoridades de Venezuela vamos a ser capaces de desarrollar. No nos vamos a quedar solamente en mover pasajeros de Madrid a Caracas, de Tenerife a Caracas, sino que lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto que sea básico para Venezuela, que cumpla con todas las expectativas que ellos tienen de una nueva aerolínea y que seamos capaces de algún día devolverles el favor. Que seamos capaces de devolverles el favor y que cumpla con todas sus expectativas. Bueno, esto cuando uno se está dirigiendo directamente a un régimen totalitario como el de Maduro, se puede imaginar a lo que se está refiriendo el señor García Manso, y se pueden imaginar ustedes en qué dirección iban estas declaraciones que se producían hace 3 años. Bueno, Plus Ultra, como les decía anteriormente, es una propuesta de rescate que presenta la ministra María Jesús Montero en Consejo de Ministros. Ella textualmente dice que es una empresa estratégica para los intereses españoles y precisamente insiste en este término. Es una compañía española. Es una compañía española. Claro, cuando Ryanair presente su demanda, si finalmente se materializa, probablemente esta sea la defensa que utilice el gobierno español, que ya vimos el pasado miércoles en sesión de control cómo recurría directamente a este argumento. Es que ustedes hacen discriminación entre unas compañías y otras, es que son trabajadores españoles. Bueno, el 46% del accionariado de Plus Ultra es venezolano. Y el vínculo que existe entre varios de estos accionistas y el régimen de Maduro es evidente, como lo han desvelado varios diarios, entre ellos, por ejemplo, Voz Populi y El Economista. Fíjense ustedes hasta qué punto la empresa era tan inestable y tan inviable que varios bancos españoles el año pasado rechazaron créditos ICO para su rescate porque no veían viabilidad en esta empresa. Pero que les quede claro que el 46%
de los accionistas de esta empresa son venezolanos con intereses en el régimen de Nicolás Maduro. Yo les comentaba también anteriormente que, según algunas fuentes a las que ha tenido acceso este programa, Plus Ultra trasladó durante el primer confinamiento que hizo Venezuela varios ciudadanos que se habían quedado atrapados en Caracas. Repatrió a varias personas desde Caracas hasta Madrid previo pago del importe exigido. Esto sucedía mientras el resto de aviones, mientras el resto de compañías aéreas no podían volar. Pero hay otro detalle interesante que han hecho los 4 aviones hasta hace unos meses, ahora solamente uno de Plus Ultra a lo largo del último año, y es el traslado del escasísimo y muchas veces averiado material sanitario que llegaba en los primeros meses de la pandemia a nuestro país. Plus Ultra fue la compañía que utilizó el Gobierno de España para traer desde China, por ejemplo, mascarillas. Y lo hizo, ¿saben ustedes a qué comunidades autónomas? A la comunidad autónoma de Valencia, a la comunidad autónoma o al archipiélago canario y a Cataluña. A estos 3 lugares, a estas 3 comunidades autónomas se dirigían los vuelos de Plus Ultra, que fueron precisamente utilizados para trasladar ese material sanitario que se compraba de manera totalmente desastrosa en China y que en muchos casos tuvo que ser destruido porque no era buen material. Lo recordarán todos ustedes. Bueno, ayer precisamente era preguntado por esta cuestión el ministro Ábalos. Él es el ministro de Transportes. Estamos hablando de una compañía aérea, estamos hablando de un rescate al gobierno, sí, promovido por María Jesús Montero, pero bueno, yo creo que el vínculo, y ya no les hablo de Delphi, de Venezuela, de Maduro, porque claro, ya las implicaciones del ministro Ábalos las conocen todos ustedes, no voy a ser yo la que me dedique ahora a recordárselas. Escuchen la reacción del ministro cuando le preguntaban precisamente por esta cuestión. Su opinión acerca de que el gobierno de España vaya a rescatar en un país donde hay 6 millones de personas que esta mañana no tienen un sitio donde ir a trabajar y quieren ir a trabajar, se haya rescatado a una aerolínea que solo vuela a Venezuela y solo tiene 4 aparatos. ¿Qué le parece? Pues lo único que le puedo decir es que el Ministerio de Transporte no forma parte del fondo gestor, de este fondo para las empresas estratégicas. No formamos parte. Podríamos eventualmente formar parte de una decisión cuando así se nos requiera, pero en este caso no se nos requirió. Yo tengo que decir que yo no he tenido constancia de esta operación, más que cuando se ha hecho público, pero es que tampoco tendría por qué tener conocimiento, porque lo que se aborda es la cuestión empresarial, en este caso, como se han dado ayudas a otras empresas. Creo que recientemente la última ha sido la del Grupo Barceló, Globalia, de las agencias, o Duro Felguera, en fin. Bueno, en España hay ahora mismo nada más y nada menos que 200.000 autónomos que se han quedado al margen de las ayudas de este gobierno. 200.000 autónomos que se despiertan todas las mañanas a primerísima hora para levantar las persianas de sus negocios, muchos de ellos, y tratar de dar un servicio al ciudadano. Muchos de ellos, por cierto, durante la pandemia, muchos carniceros, muchos peluqueros también, muchos responsables de talleres mecánicos, mucha gente que trabaja en diferentes negocios que no van a recibir esas ayudas porque el gobierno estima que no es oportuno porque, entre otras cosas, no han hecho una buena gestión de su negocio porque dan pérdidas. Bueno, lo que no tiene en cuenta precisamente el Ejecutivo es que a lo mejor muchos de estos negocios han tenido que hacer una inversión muy fuerte para, de alguna manera rehabilitar o reinstalar sus empleos, sus empleados, sus negocios para habilitarlo para esta etapa horrorosa que nos ha tocado vivir a todos. Si hablamos de mala gestión, pues imagínense ustedes lo que puede hablarse o lo que puede inspirar Plus Ultra, una compañía que poseía 4 aviones, los más contaminantes del mercado, y que ahora solamente tiene 1. En fin, también le preguntaban ayer a Nadia Calviño por este rescate, y en este caso sí que es verdad que se implicaba un poco más que el ministro Ábalos, que básicamente parecían decir, bueno, yo en esto no me meto porque esto no lo he propuesto yo, pregunten ustedes a la ministra Montero. Bueno, Nadia Calviño decía lo siguiente cuando era preguntada sobre este tema.
La información que tenemos de esta compañía es que es una empresa española que tiene un carácter estratégico para los vuelos con respecto a algunos países en Latinoamérica, si no recuerdo mal, Perú, Colombia, creo que también Venezuela, y que reunía todos los requisitos desde el punto de vista de su situación financiera antes y después de la pandemia. Esos informes son los que han basado esa decisión. Bueno, estamos hablando de unos pocos miles de pasajeros frente a los 19 millones, por ejemplo, de la compañía Air Europa, a los 50 millones de la compañía irlandesa Ryanair. Que deje el Gobierno, por favor, de hablar de una compañía estratégica, de un interés estratégico, porque los datos están ahí. En cualquier caso, como les decía al principio, comienza a ponerse la lupa sobre esta operación y las autoridades europeas van a investigar la cuestión después de esta demanda que se va a presentar próximamente y sobre todo después del impulso que dará el eurodiputado Luis Garicano desde Bruselas. Es sin duda uno de los asuntos más interesantes de la jornada, pero con Rubén Fernández y Silvia Ribeiro vamos a abordar otras cuestiones que suceden en nuestro país, como por ejemplo lo que pasó ayer en Murcia. Ya hay gobierno en Murcia de nuevo y de nuevo López Miras será su presidente regional. Vamos a empezar el resumen por otras cuestiones, precisamente por allí, por el campo murciano. Pablo Casado reapareció en Murcia para presenciar en directo cómo fracasaba la moción de censura presentada por Partido Socialista y Ciudadanos. El presidente del PP, desaparecido en los últimos días y oculto tras su escudero Teodoro García Egea, presumía de lo que sucedió en Murcia y de que era el primer paso de reunificación del centro derecha. Yo estoy contento, después de los días malos que se han vivido aquí, porque hoy aquí, en Murcia, empieza la reconstrucción del centro derecha. O mejor dicho, hoy en Murcia empieza la reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular. La Consejería de Educación de Murcia pasará a manos de Mabel Campuzano, una de las exdiputados de Vox. Es la negociación pactada con el Partido Popular para rechazar las mociones de censura presentadas al gobierno de López Miras por parte de PSOE y de Ciudadanos durante la sesión de ayer. Y como recurso de última hora, la diputada naranja Ana Martínez Vidal pedía elecciones. La escuchamos junto a López Miras y el socialista Diego Conesa Liarte. Señor López, si usted fuera responsable de no prosperar esta moción, como así va a ocurrir, convocaría elecciones inmediatamente, para que fueran los murcianos los que eligieran su gobierno. Y si usted no tiene la capacidad de hacerlo, que lo hagan los que le dirigen. Y se ha dicho sí al gobierno de la libertad, se ha dicho sí a la apuesta por los convencimientos y por la convicción de un gobierno que estaba funcionando bien. Se ha dicho sí a un proyecto que lidera el presidente Casado, pero se ha dicho sí a un proyecto en el que caben muchos más. Se ha dicho sí a un proyecto de centro-derecha que sin duda hoy nace en la región de Murcia. Tendremos un gobierno corrupto, de tráfugas, de circunstancias, inestable, breve y abocado al fracaso. Nos ha llamado ultraderecha, pero no hace todavía 24 horas que las personas que estaban negociando con nosotros consideraban que nuestros votos eran pura ambrosía. ¿No se han dado cuenta ustedes que todos los ciudadanos lo han visto? Bueno, pues tiene razón el señor Liarte en esto que acaba de exponer. Ayer Casado se corregía a sí mismo, ¿no? Parecía que hablaba de esa, de alguna manera, reunificación del centro derecha, pero luego matizaba, ¿no? Siempre en torno al PP. Bueno, ¿y quién le dice al señor Casado que el PP hubiese ganado las elecciones si se hubiesen convocado en Murcia, que las ganarían en Andalucía si se convocasen? Y ya ven ustedes lo que ha pasado en Cataluña. ¿Por qué no una reunificación del centro derecha en torno a Vox, por ejemplo? En Cataluña ya es la primera fuerza constitucionalista. Yo creo que los únicos o las únicas, mejor dicho, que tienen claro esto es Isabel Díaz Ayuso en Madrid y la señora Monasterio, Rocío Monasterio. Lo primero que hicieron las dos, una vez que se convocaron las elecciones, fue decir, aquí no nos pisamos los deditos de los pies, que estamos mejor separadas prácticamente, ni nos miramos, vamos a hacer cada una nuestra campaña y después de las elecciones, el día 5, ya hablamos. Pero mejor cada una por su lado, que aquí hay mucho en juego. Bueno, pues parece que son las únicas que se han enterado de qué va esta película y la semana que viene les tendremos que contar lo que suceda en Castilla y León y comprobaremos si Inés Arrimadas tiene bien atado a su partido, que da la sensación que desde luego lo tiene de todo menos atado.
porque ya se están especulando con las posibilidades de esa votación, o mejor dicho, lo que puede suceder después de la votación tras las conversaciones que se están produciendo entre los diputados del Partido Popular y algunas conversaciones con diputados de Ciudadanos. Bueno, eso ya se lo contaremos la semana que viene. De momento, ayer en Madrid, cuando todo el mundo daba por hecho que Ignacio Aguado iba a ser de nuevo candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, el propio Edmundo Val lo decía por la tarde en una entrevista en televisión, pues salta la noticia. Inés Arrimadas prescinde de su portavoz, de su mano derecha, para precisamente impulsar una candidatura en Madrid que está prácticamente perdida. De hecho, muchos encuestadores, muchos estudios de opinión y de encuestas ya dan directamente al Partido Ciudadanos fuera de la Asamblea de Madrid. Sí, Ignacio Aguado no será finalmente candidato por Ciudadanos al Gobierno de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Inés Arrimadas le aparta de su puesto e impulsa la candidatura de Edmundo Val, el portavoz del grupo y también mano derecha de la líder del partido, cuyas expectativas electorales siguen, como dice, siendo nefastas para la formación, que incluso podría desaparecer de la Asamblea de la capital si no alcanza el 5% de los votos. Val, que descartaba presentarse el mismo jueves, ayer decía esto, le escuchamos junto a Ignacio Aguado. Y quiero presentarme porque no quiero que nos arrebaten el centro. Niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Me niego radicalmente a la polarización. Y yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Val, que hoy me acompaña aquí. Le he pedido yo, personalmente, que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane y que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Le he trasladado todo mi apoyo y estoy convencido que la inmensa mayoría de afiliados, de simpatizantes y también una gran parte de los madrileños ven en Edmundo Val el futuro presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no sé si la inmensa mayoría de los madrileños conocen a Edmundo Val. Habría que empezar por preguntarse eso y luego habría que preguntarle al señor Aguado si realmente es necesario esto. O sea, usted no ha decidido que Edmundo Val sea el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte de Ciudadanos. Lo ha decidido Inés Arrimadas, que a usted no le apartó ayer, sino que le apartó hace ya mucho tiempo. Porque usted ha sido nefasto para el Gobierno regional de Madrid y eso lo sabemos todos los madrileños. Cuando se presenta la moción de censura por parte del Partido Socialista y por parte de Ciudadanos en Murcia, el primero que sale a decir que tome buena nota de lo que está sucediendo en Murcia a Isabel Díaz Ayuso es el señor Aguado. Y luego se preguntaba por qué habían convocado elecciones. En ese momento nos tendríamos que acordar todos. El primero que sale a decirle a Aguado que tome buena nota a la señora Isabel Díaz Ayuso de lo de Murcia. Y luego, claro, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero bueno, Aguado ya es historia, si alguna vez formó parte de ella, y ahora empieza Edmundo Val, que por otro lado es un hombre que ha demostrado su valentía y su valía, eso no hay que negarlo y veremos a ver cómo lo hace y qué papel hace en la Comunidad Autónoma de Madrid. Entre tanto, bueno, pues escuchen a Isabel Díaz Ayuso porque ayer daba la sensación que cambiaba de alguna manera, no sé si la estrategia de su campaña, pero sí miraba a otro lado cuando le preguntaban por Iglesias. Sí, bueno, podría ser una estrategia, ¿no? Ignorar al candidato Iglesias y centrarse en otro, por ejemplo en Gabilondo, por ejemplo en Val, por ejemplo en Mónica García. Escuchen lo que decía la presidenta regional cuando era preguntada por el vicepresidente. Yo creo que Pablo Iglesias está acabado. Él tiene que hacer su campaña, no seré yo la que alimenta a un personaje y sobre todo a una candidatura que no representa en absoluto lo que yo quiero para Madrid.